Hola amigos, buenos días. En este vídeo os vamos a explicar cómo podéis saber si vuestro perro está de verdad enfermo. De manera que al final del mismo ya casi vais a ser unos buenos veterinarios. Venga, nos vemos en el vídeo. Antes de seguir con el contenido de este vídeo necesitamos pediros un favor. No es un favor económico, es simplemente que nos dediquéis unos segundos de vuestro tiempo y aquí en este siguiente sketch os explicamos cómo nos podéis ayudar al mantenimiento y crecimiento del canal. Muchísimas gracias de antemano y seguimos en el vídeo. ¿Cómo podemos saber que un perro está enfermo del estómago? Bueno, cuando decimos que un perro está enfermo del estómago, puede ser que haya comido algo que esté en mal estado, algo le haya sentado mal, algún medicamento que le afecte al estómago, que haya tenido un susto puede tener un problema en el estómago, que tenga un problema de parásitos, etcétera, etcétera. Hay un montón de patologías que pueden manifestarse y darnos una sintomatología de que nuestro perro está enfermo del estómago. Pero en todas ellas vamos a ver una serie de síntomas comunes. Esos síntomas comunes van a ser los siguientes. Vamos a ver vómitos, vamos a ver náuseas, puede ser que veamos diarrea. Podemos ver que las heces de nuestro perro tomen distintos colores, desde color negro, como en el caso de las melenas, colores rojos si llevan sangre, etcétera, etcétera. Lógicamente puede darse fiebre, puede darse letargia, puede darse también, y es muy común, anorexia, es decir, que nuestro perro pierda completamente el apetito. Se podrá dar también que el abdomen del perro esté muy duro. Esto es más típico en los problemas del estómago, sobre todo en los cachorros. Veremos también deshidratación generalmente y presencia o incremento del número de gases. Todos estos síntomas que os he referido a los perros cuando tienen algunas enfermedades, las enfermedades del estómago, no quiere decir que se den todos a la vez, ni muchísimo menos, pobre perro, sino que os tenéis que fijar y cuando veáis que 3, 4 o hasta 5 síntomas se dan, de los que os he comentado, pues ya vuestro cerebro diga, mi perro tiene un problema, voy a pensar qué es lo que ha comido, voy a ver si le he dado un medicamento que le haya podido sentar mal, si ha hecho algo anómalo ese día. ¿Cómo podemos saber que nuestro perro está enfermo de los riñones? Pues bueno, después de las enfermedades del estómago, las enfermedades que afectan a los riñones son las más frecuentes que se van a dar casi siempre en los perros. Las enfermedades de los que afectan a los riñones pues se van a manifestar con síntomas como vómitos, ahí coincide, si os fijáis, con las enfermedades del estómago, pueden darse diarreas, pero ya empiezan a haber unos síntomas que ya no son tan comunes a las enfermedades del estómago. Por ejemplo, la poliuria, que el perro orina mucho más de lo normal, la polidipsia, que es que el perro tiene mucha más sed, bebe mucha más agua. Observaréis también que el pelo del perro tiene mucho peor aspecto, que su aliento, el aliento que os va a soltar el perro al respirar, tiene un olor muy característico a amoníaco. Lógicamente va a presentar fiebre, va a presentar en muchas ocasiones también una deshidratación, puede presentar dolor en algunas zonas del cuerpo, especialmente en la región abdominal, y nos va a llamar mucho la atención sobre todo la aparición de edemas, es decir, de acumulaciones de líquido que pueden estar sobre todo en las patas, tanto en las patas anteriores como en las posteriores, y acumulación de líquido en el abdomen. Esto del abdomen lo podéis ver enseguida. Cogéis el abdomen, levantáis con la mano la parte que cuando el animal está dando a 4 patas, levantáis el abdomen y si lo movéis un poco notaréis que dentro hay líquido, notaréis como una especie de oleaje. ¿Cómo podemos saber que nuestro perro está enfermo del corazón? Pues los síntomas más característicos que encontraréis en casi cualquier perro cuando está afectado del corazón es, en primer lugar, una intolerancia al ejercicio. El perro se pasa el día tumbado, no quiere que lo levantéis, no quiere moverse, no quiere jugar. Está cansadísimo. Vais a ver también en muchas ocasiones que se produce un adelgazamiento, es decir, una pérdida abundante de peso, como en las enfermedades que afectan al riñón. En las enfermedades del corazón también se va a producir una retención de líquidos, es decir,
vosotros imaginaros que me decís, no, mi perro tiene una retención de líquidos, tiene un edema en las patas. Yo puedo pensar que tiene una enfermedad en el riñón o puedo pensar que tiene una enfermedad en el corazón. Pero si al mismo tiempo me decís que tiene intolerancia al ejercicio, ya empiezo a pensar que lo que vuestro perro tiene, y a vosotros también lo tenéis que empezar a pensar así, es que vuestro perro tiene un problema en el corazón. Otros síntomas de enfermedades cardíacas es una respiración acelerada, el perro jadea mucho más de lo habitual, hay una letargia, lógicamente, no tolera el ejercicio, pues el animal está todo totalmente decaído. Y hay también una clara debilidad y muchas veces también la presencia de desmayos súbitos. De golpe y porrazo, pues el animal coge y se desmaya. Esto suele ser también bastante frecuente. ¿Cómo podemos saber que nuestro perro está afectado de alguna enfermedad en el hígado? Pues un poco las enfermedades en el hígado, salvo que no estén muy avanzadas, es decir, que ya sean problemas graves, son bastante difíciles de diagnosticar solamente por los síntomas, porque los síntomas van a ser muy similares a las otras enfermedades que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver que el perro tiene vómitos, que tiene anorexia, es decir, falta de apetito, que tiene una polidipsia, es decir, que el perro tiende a beber mucha agua, también se da una poliuria, como en el caso de las enfermedades del riñón. Hasta ahí veis que confundimos bastante las enfermedades del riñón con las enfermedades del hígado. Y para colmo de males, pues tampoco deja de ser raro que las enfermedades del hígado en los perros cursen con diarrea. Es decir, solamente con estos síntomas nos va a ser difícil, sobre todo en las primeras fases de las enfermedades hepáticas. Si la enfermedad está avanzada, ya en los casos de que haya una hepatitis o una inflamación, por ejemplo, del hígado avanzada, ya veremos síntomas más raros. Por ejemplo, podemos ver una encefalopatía, que es decir, que es una intoxicación del cerebro porque el hígado no funciona y las toxinas pasan directamente a sangre, el hígado no filtra las toxinas del intestino, estas pasan a sangre y de ahí al cerebro. Con lo cual el perro veis que a veces es pues, como si estuviera borracho. Y el síntoma que más os llamará la atención en el caso de las hepatitis ya muy agudas, muy graves, es que el perro pueda presentar alguna ictericia. La ictericia no es más que la coloración de amarillo de, sobre todo, la mucosa de la boca, todo lo que es la mucosa gingival, y se ve también en la mucosa conjuntival, en la conjuntiva del ojo. ¿Cómo podemos saber que nuestro perro está enfermo por parásitos? Pues bueno, la verdad es que las enfermedades parasitarias suelen cursar con unos síntomas también bastante vagos, bastante... lo más normal es que si por ejemplo hablamos de los parásitos intestinales, pues veáis que el perro pues no come, que tiene fiebre, se encuentra letárgico, como más dormido, más alicaído. La falta de apetito, como os he dicho, la anorexia es muy llamativa. Tiene palidez de las mucosas, es decir, las mucosas, sobre todo lo notaréis en la boca, están de un color más blanquecino. ¿Por qué? Porque el parásito chupa sangre, se produce una anemia y esa anemia se va a poner de manifiesto sobre todo en la mucosa de la boca y en la mucosa de los ojos. Y ya luego, pues, los síntomas característicos de cualquier anemia. Casi cualquier parásito, ya sea interno o externo, va a cursar en la mayoría de casos, como comen sangre, provocando una anemia, en mayor o menor grado. Y las anemias, pues es muy fácil que llevarlo al veterinario y que te coja sangre y ver, pues mira, tiene anemia, qué bien. No, vosotros podéis ayudarnos mucho y vosotros podéis casi diagnosticar una anemia, viendo que vuestro perro está cansado, que no se mueve, que tiene las mucosas blancas, sobre todo de la boca y la de los ojos, que notáis que todo lo que tenga que ver con la respiración pues va a estar más acelerada. Básicamente, ¿por qué? Porque no tiene hemoglobina, y la hemoglobina es la proteína que lleva el oxígeno desde el pulmón a todo el cuerpo. Si no tiene hierro porque haya una anemia, no va a haber suficientes glóbulos rojos que lleven el oxígeno a las células. ¿Y cómo podemos
saber que nuestro perro padece una enfermedad nerviosa o una enfermedad de una disfunción cognitiva. La disfunción cognitiva o enfermedad de Alzheimer, os pondré aquí un vídeo, en breve lo sacaremos, no sé si ya lo hemos sacado. No sé si lo hemos sacado, yo lo preguntaré y si no, lo pondremos cuando lo saquemos ahí. Una disfunción cognitiva o enfermedad de Alzheimer en los perros, pues se nota claramente porque el perro empieza a hacer cosas raras, tiene comportamientos anómalos, no nos reconoce, come menos y en general las enfermedades de tipo nervioso en los perros, ya sea por ejemplo un síndrome vestibular, ya sea por ejemplo la ataxia, ya sea por ejemplo un ictus, son enfermedades que tienden a cursar con alteraciones no solamente en el comportamiento, sino en alteraciones sobre todo en la forma de andar, que ladean un poco la cabeza, que pierden el equilibrio, que tropiezan, que se caen, que hay una parte de su cuerpo que a lo mejor no mueven con la forma habitual que tienen de moverlo. Y hasta aquí este curso aceleradísimo de veterinaria, porque os ayude un poco a distinguir las enfermedades y que sobre todo nos ayudéis a nosotros. Cada vez que nos hacéis una consulta, perdemos mucho menos tiempo y podemos atender a mucha más gente si nos explicáis cuántos más síntomas vosotros identificáis mejor.